Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Padre Celestial, por lo que dice este texto, que es maravilloso, que tu Hijo amado haya venido al mundo para servirnos y que vino a derramar su sangre por muchos en este mundo, cuando todos merecíamos la condenación eterna. Te damos gracias, Padre, por la grandeza de tu amor para con nosotros, pecadores. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra, para invocar tu nombre. Te necesitamos, dependemos de ti para todo. Danos conciencia de esto más y más cada día y líbranos de autosuficiencias y de soberbias, porque sin tu ayuda nada somos. Te pedimos, Padre, que bendigas la exposición de tu palabra. Es tu palabra. Estas no son palabras que los hombres hayan inventado, y solamente tú puedes hacer que tu palabra lleve fruto, que penetre y lleve fruto. Hazlo, Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe el camino de la obediencia y del temor de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús era un niño, él leía las Escrituras y él entendía todo lo que leía. No alcanzamos a entender cómo es que él iba creciendo en entendimiento. Él era Dios, pero él era hombre. Entonces tenía que entender, tenía que aprender, tenía que entender, pero él entendería así. Lo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender, él lo entendía desde que era niño. Cristo conocía las Escrituras siendo un niño mejor que los eruditos de aquel tiempo. Él tenía 12 años cuando les hacía preguntas a los doctores de la ley y no les sabían contestar. Dice aquí en nuestro texto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre es Él. ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título que se le da a Cristo que lo hace ver como el que sufre, como el que vino a sufrir, como todos los hombres. Algunos hablaban de que este era un valle de lágrimas. En este mundo todos lloramos, todos sufrimos de una manera o de otra. Y Él a eso vino. Él vino a sufrir. Cuando Él leía las Escrituras, Él entendía que Él había venido a sufrir. Él sabía cuándo iba a morir. Desde que era niño, Él sabía cuándo iba a morir, de qué iba a morir, en qué circunstancias iba a morir. Todo eso lo entendía Él. Él sabía que moriría en la cruz y que gracias a su muerte en la cruz, muchos llegarían a ser salvos. Él lo sabía todo. Nosotros invertimos tiempo, dinero, esfuerzo en algo que a lo mejor no produzca buenos resultados. A lo mejor invertimos cosas y a la mera hora terminamos mal, salen mal las cosas. Pero Cristo cuando vino, Él sabía que lo que haría llevaría mucho fruto. Él no vino a ver si acaso lo que Él hacía daba buenos resultados. No, Él sabía que lo que Él había venido a hacer iba a dar buenos resultados. Nosotros
Estamos seguros de que algo va a dar resultado, pero a la mera hora algo falla y las cosas no funcionan. Pero ¿será posible que Dios se proponga hacer algo y luego a la mera hora no produzca buenos resultados? ¿Será posible que Dios falle? Hubo un teólogo, o más bien decía serlo, que se llamó Jacobo Arminio, y él enseñó que la muerte de Cristo en la cruz hizo posible la salvación de los pecadores. O sea, él enseñó que Cristo vino a poner su parte y que nosotros debemos poner la nuestra. Y que si nosotros no ponemos nuestra parte, entonces lo que Cristo hizo no sirve de nada. Bueno, esa idea no era original de Arminio. Mucho antes Pelagio la enseñó también, pero tampoco era original de Pelagio. Todos los que creían eso enseñaban que Cristo murió en la cruz por todos los hombres sin excepción. Que al morir Cristo en la cruz iba a ser posible la salvación de los pecadores. Pero decían que la muerte de Cristo en la cruz no aseguraba la salvación de nadie. O sea, ellos decían, Cristo puso su parte, pero para que lo que Él puso lleve resultados, tú tienes que poner la tuya. Unos hablaban, por ejemplo, de que Cristo puso el 50% y nosotros debemos poner el otro 50% si es que queremos ser salvos. Otros hablaban de diferentes cantidades, unos hablaban incluso del 99%. Cristo puso el 99%, nosotros tenemos que poner el 1% restante. Pero si eso fuera cierto, entonces la salvación de nosotros no depende de lo que Cristo hizo, sino que depende de nuestro tanto por ciento que pongamos. Entonces, si nosotros no ponemos nuestra parte, no somos salvos. Y si es así, entonces Cristo murió inútilmente. Entonces no iba a llevar fruto. Entonces, si Cristo ha de llevar fruto, será gracias a lo que nosotros hagamos. ¿Eso es indigno de un Dios sabio? De un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Eso es mentira. Dicen estas personas que si nosotros no ponemos nuestra parte, no vamos a ser salvos. Entonces pintan a Dios como a la expectativa. Yo ya puse mi parte y estoy esperando que ustedes pongan la suya. Entonces puede estarse esperando, y si no ponemos nuestra parte y terminamos siendo condenados, entonces Él diría, bueno, yo hice mi lucha, yo hice lo posible, pero como ustedes no quisieron poner su parte, pues entonces ustedes tienen que sufrir las consecuencias. Si eso fuera cierto, entonces la salvación, a fin de cuentas, no estaría en las manos de Dios, sino en las nuestras. Eso pinta a Dios como si Él estuviera esperando que le hiciéramos el favor de creer en Él. Ándenle, por favor, miren, yo ya puse mi parte. ¿Qué trabajo les cuesta a ustedes poner la suya? Hemos visto textos en alguna ocasión que están en Apocalipsis, en donde leemos que los nombres de los escogidos, de los que iban a ser salvos, están escritos en el libro de la vida desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear al mundo y antes de crear a los hombres, Dios ya sabía que muchos iban a vivir en este planeta. Él les iba a dar la vida. Él sabía cuántos iban a ser salvos y cuántos iban a ser condenados. Él sabía la cantidad exacta de personas y conocía los nombres de cada persona. Nosotros no podemos entender eso, pero es exactamente lo que dice la Biblia. Y cuando una persona llega a ser salva, el nombre de esa persona está escrita en el libro de la vida, pero no se escribe en el momento que la persona cree. Ese nombre ya estaba escrito desde antes que esa persona naciera. Cristo, como Dios que era, Él sabía desde que era joven que millones de personas creerían en Él y serían salvas.
Si él no lo hubiera sabido, entonces él no podría haber sido Dios. Dios todo lo sabe. ¿Se acuerdan que cuando estaba en la cruz, dijo una frase que dice, todo está consumado? ¿Recuerdan qué significa eso? Todo está consumado quiere decir que todo ya está hecho. Ya todo lo que era necesario hacer para la salvación de los pecadores ya está hecho. Todo. Cristo no dejó las cosas a medias, como si tuvieran que ser completadas por nosotros. Cristo no murió como dando palos de ciego. Los palos de ciego, pues, tiran el palo pues, a ver si le atinan. No, Cristo no hizo eso. Cristo sabía que millones de personas serían salvas y conocía los nombres de esas personas. Cristo vino al mundo a hacer algo que él sabía que daría buenos resultados. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué se le puso por nombre Jesús? Vean, la palabra Jesús quiere decir Jehová salva. La palabra Jesús se compone de dos palabras, Jehová y salva. Entonces se le puso el nombre de Jesús porque él sería el salvador de los hombres, el salvador de su pueblo. ¿Pero de cuál pueblo? ¿Del pueblo judío? No, no se refería al pueblo judío. Cristo tenía un pueblo desde la eternidad. Y Cristo vino a derramar su sangre por ese pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero vean, como dice el texto, no dice que Cristo vendría a tratar de salvar a su pueblo, no, Él salvará a su pueblo. Vean ustedes en Juan, en el capítulo 17. Aquí en el capítulo 17 ya está cercano a su muerte, ya falta poco para que lo arresten y lo lleven a la muerte en la cruz. Pero está con sus discípulos y está orando y vean lo que dice, 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál la hora? La hora de su muerte. Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y luego vean lo que dice, como le has dado potestad sobre toda carne. La palabra potestad quiere decir autoridad, derecho, poder. Le has dado poder, le has dado autoridad, le has dado derecho, dice, sobre toda carne. Quiere decir sobre toda clase de personas, sobre todas las personas que viven en este mundo. Dice, le has dado poder sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vean, ¿a quién le da vida eterna Cristo? A los que el Padre le dio. No a todos. O sea, que hay un número fijo, hay un número determinado que el Padre le da a Cristo como un regalo, como una herencia. Para que le has dado poder, dice, para que dé vida eterna. ¿Quién es el que da la vida eterna? Es Cristo. Él es el que tiene poder de dar la vida eterna. Dice, a todos los que le diste. Estos que el Padre le dio al Hijo son su pueblo. Son a los que Él salvará a su pueblo de sus pecados. No es a todos, es a su pueblo. Comparen esto con lo que dice el versículo 12, 17-12. Cuando estaba con ellos en el mundo, vean, está orando como si ya estuviera en el cielo, pero todavía está aquí en la tierra. O sea, Él todavía ni muere, todavía no resucita, pero está hablando como si ya estuviera en el cielo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dice, yo los guardé. O sea, a los que el Padre le dio al Hijo. Dice, yo los guardé, no a los demás, nada más a los que le dio. Y ninguno de ellos se perdió, ninguno de los escogidos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Aquí está hablando de Judas Iscariote. Judas se perdió porque tenía que perderse. Comparen esto con lo que dice el 24. Padre, aquellos que me has dado, vean, está hablando de los mismos,
quiero que donde yo estoy, Él está en la tierra, pero está hablando como si ya estuviera en el cielo. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Será posible que esta oración no sea escuchada? ¿Será posible que aquellos que el Padre le dio y por quien Cristo está orando a la mera hora no lleguen al cielo? Y eso es imposible. Comparen esto con lo que dice Hebreos 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, de Cristo para acá, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Antes hablaba Dios por medio de profetas, de ángeles, de visiones. Dice, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el universo? Es Cristo. ¿Sí? Es Cristo el que vino al mundo, el que hizo este mundo, este universo. Y dice el 3, el cual, sigue hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vean el poder de Cristo, que es el poder de Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vean, dice, se sentó. ¿Esto cuándo ocurrió? Cuando Cristo resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad. Pero antes de eso dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿De quiénes? La purificación de los pecados, ¿de quiénes? ¿Saben de quiénes? De los que el Padre le dio al Hijo, de los escogidos. Aquí no está hablando de la purificación de los pecados de todas las personas que han vivido en este mundo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Quiere decir que Cristo en la cruz nos limpió de nuestros pecados. Viviríamos siglos después de Él, pero Él ya nos estaba contemplando, de manera que al morir en la cruz estaba limpiándonos de nuestros pecados con su sangre preciosa. Ahora, aquí en esta versión, estoy leyendo la 60, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Pero la versión antigua, ¿saben cómo dice? No dice purificación, dice la purgación. La palabra purgación habla de limpieza. O sea que Cristo nos limpió. O sea, estábamos contaminados por el pecado. Estábamos sucios de los pies a la cabeza. Pero Cristo nos limpió. Entonces aquí la palabra purificación o purgación está incluyendo tanto la justificación como la santificación. Acuérdense ustedes que la justificación de nada serviría sin la santificación. Son necesarias las dos cosas. En la justificación Dios nos declara justos. Nos declara. Y en la santificación Dios nos hace justos. O sea, ¿eres tú justificado? Tienes que demostrarlo siendo santificado. O sea, apartándote del pecado. O sea, si tú dices que ya Dios te perdonó, pero sigues en pecado, estás mintiendo. Aquellos a quienes Dios perdona, los transforma de manera que ya no vuelven al pecado de antes. Antes el pecado te dominaba, ahora ya no. Eso es lo que hizo, eso es lo que aseguró Cristo muriendo en la cruz por los suyos. Entonces, todo lo que tenía que ser hecho para que un creyente creyera en Él y fuera santificado y llegara a la gloria, todo lo hizo Él. Desde el principio hasta el fin, la obra de la salvación es obra de Él. Entonces, por eso es que leemos en cierta parte que Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Cristo es nuestro todo. Toda la gloria la merece Él por nuestra salvación. En nada contribuimos nosotros.
Lo que hicimos nosotros fue creer en Él, pero Él hizo que creyéramos. Entonces, nada hicimos que tuviera mérito de nuestra parte. Vean en Lucas, en el capítulo 19. Aquí en el capítulo 19 está hablando de Jesús y Zaqueo. ¿Se acuerdan de la historia de Zaqueo? Ya al final de la historia, pues Cristo va a la casa de Zaqueo y lo salva. Le da la salvación a Zaqueo. Y dice en el versículo 10, 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está hablando de Zaqueo. Pero vean las palabras que usa Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. No solamente vino a buscar, vino a salvar también. Ahora, si esto lo aplicamos específicamente a Zaqueo, Zaqueo estaba arriba de un árbol, pero no sería el único, había otros. Pero cuando Cristo le dijo a Zaqueo, bájate de ese árbol, se estaba dirigiendo a una persona específica y fue a su casa y lo salvó. No salvó a los demás que estaban en el árbol. Cristo fue a buscar a Zaqueo al árbol. Lo fue a buscar y lo fue a salvar. Lo que pasó con la samaritana. Cruzó la frontera maldita, buscó a la samaritana, la esperó, sabía que iba a llegar, llegó y la salvó. Y se abrió una iglesia en Samaria. No era la samaritana la que andaba buscando a Jesús, ni Zaqueo tampoco. Zaqueo se subió al árbol por pura curiosidad. Pero Cristo fue a buscar a Zaqueo, y no solamente lo buscó, sino que lo encontró y lo salvó. ¿De qué serviría que nos buscara y no nos salvara? Entonces, el simple hecho de que Él busca a alguien es que va a salvar a ese alguien. Si a ustedes se les pierde un hijo y van y lo buscan, pues por mucho que lo busquen, no garantiza que lo vayan a encontrar. Hay madres que han perdido un hijo y tienen 10 años y lo siguen buscando y nunca lo encuentran. Pero eso no se puede aplicar a Cristo. Cuando Cristo busca a uno para salvarlo, lo encuentra y lo salva. Y vean cómo dice otra vez el versículo, ¿cuál dije? El versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar vean la palabra neutra, lo que se había, no dice los que se habían perdido, porque si dijera los que se habían perdido, nos incluiría a todos, entonces todos tendríamos que ser encontrados y salvados. No, aquí se está aplicando a alguien específico, ¿entienden? No está usando el término genérico, sino el término neutro. Este es algo muy importante. Entonces vamos a penetrar en nuestro texto. Vean ustedes, en primer lugar, que Cristo vino al mundo. Dice, el Hijo del Hombre, ¿cómo dice? Vean, Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Vean, Cristo vino al mundo. El Hijo del Hombre es Dios mismo. ¿Sí? Dios vino al mundo, pero ¿a qué vino? Dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Esta palabra rescate es la palabra redención. Cristo vino a redimirnos. Cristo vino a rescatarnos. Él era nuestro redentor. A eso vino. Entonces vean, nuestro texto nos habla de un rescatador, nos habla de un rescate, y luego nos habla del precio del rescate, porque dice, y para dar su vida en rescate. Ese es el precio que Él tuvo que pagar para rescatarnos. Y vemos al final el alcance del rescate, porque dice, para dar su vida en rescate por muchos, no dice por todos. Los escogidos no son todos, son muchos, pero no todos. Cristo no vino a derramar su sangre por todos, sino nada más por los escogidos.
Entonces vamos a ver el punto número 1. Cristo vino al mundo. ¿A qué vino? Dice, no vino para ser servido, sino que vino para servir. Pero esto es sorprendente, ¿por qué? Antes de venir al mundo, Cristo era Dios. Y en el cielo todos le servían. Todos los ángeles le adoraban. Todos le alababan y le servían. ¿Cómo es que si todo el mundo le servía a Él, vino al mundo no a que le sirvieran, vino a servirnos? En el pacto trinitario, el Padre puso su parte, el Hijo puso la suya y el Espíritu Santo puso la suya. Pero nadie obligó a Cristo. Él vino porque quiso venir, vino voluntariamente. Eso es sorprendente. Él sabía lo que venía, sabían que lo iban a matar, pero a Él no le importó eso. Lo que Él quería era salvar a su pueblo. Y es sorprendente que Cristo lo haya hecho porque vean, porque Adán no quiso. Satanás tampoco quiso. Satanás, ¿por qué fue echado del paraíso? Porque no quiso servir a Dios. Satanás quiso ser servido. Y Adán siguió los pasos de Satanás. Adán no quiso servir a Dios. Él quiso ser su propio Dios. Él quiso ser servido. Entonces Cristo vino a hacer lo que ni Satanás ni Adán quisieron hacer. ¿A qué vino Cristo? A servirnos. Es increíble eso. Cristo era Dios. Nosotros éramos sus criaturas, no sus hijos, éramos sus criaturas. Pues vino a servir a sus criaturas. Dice, el Hijo del Hombre vino. Bueno, todos los hijos de los hombres vienen, todos nacimos en el vientre de una madre. Jesús tuvo que nacer también en el vientre de una madre. Esto no es nada sorprendente, pues todos los días las mujeres dan a luz. Pero el Creador que vino al mundo era Dios mismo. Aquel niñito que nació del vientre de la Virgen María era Dios mismo. Es por eso que los ángeles se asombraron cuando lo vieron nacer. ¿Cómo es posible que el Dios de los cielos se convirtió en un niñito? ¿Qué pensarían los ángeles cuando estaban viendo a Jesús ahí en el pesebre? Y años después, cuando él ya era un adulto, que se puso a lavar los pies de los discípulos. ¿Saben quién eran los que lavaban los pies de las personas en aquel tiempo? Los esclavos. Eran los encargados de lavar los pies. Pues Cristo, en lugar de esperar que le lavaran los pies a él tomó el lavamanos y tomó la toalla y él les lavó los pies a los discípulos. Se humilló. ¿Qué pensarían los ángeles cuando estaban viendo a Jesús lavarle los pies a los discípulos? Habían caminado, estaban sudorosos los pies, olían mal los pies de los discípulos, pues Él los lavó. Vuelvan al versículo 45. Marcos 10:45. En los versículos anteriores están los discípulos discutiendo a ver quién será el primero de ellos. Y ven lo que dice en el 42. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? O sea, los dominan, los controlan, se convierten en dictadores. Es lo que pasa con todos los presidentes y los dictadores. Se enseñorean de ellas, dice, y sus grandes, los gobernantes, ejercen sobre ellas potestad, autoridad. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vean la ley del reino. ¿Quieres ser grande en el reino? ¿Quieres ser útil a tus semejantes? Tienes que servir a tus semejantes. No vas a esperar a que te sirvan. Y vean lo que dice el 45. Porque el Hijo del Hombre, la palabra porque está relacionando lo que va a decir con lo que acaba de decir antes. En otras palabras, esta palabra porque nos está diciendo que debemos tomar el ejemplo de Cristo. Que así como Él se humilló para servirnos,
nosotros tenemos que humillarnos para servir a nuestros semejantes y para servir a Dios. La humillación de Cristo debe ser un ejemplo para todos nosotros y una motivación. Si Cristo, que era quien era, no reclamó sus derechos, no defendió sus derechos, no me dijo, no, ustedes me sirven. Si Él dispuso su vida para servirnos a nosotros, siendo quien era, con más razón nosotros, siendo quienes somos. Si Él no defendió sus derechos, ¿nosotros los defenderemos de esa manera? Cristo no merecía sufrir. Y se dispuso a sufrir para servirnos. Nosotros sí merecemos sufrir, porque lo hemos ofendido, porque hemos vivido en pecado durante tanto tiempo. Entonces, ¿nos negaremos a sufrir si Él sufrió? Cristo se humilló para servirle a quienes tendrían que haberle servido a Él. Y nosotros, si entendemos que Él vino a servirnos a nosotros, ¿vamos a vivir para nosotros mismos? En lugar de servir a Dios, ¿querremos que los demás nos sirvan a nosotros? ¿Viviremos egoístamente buscando alabanzas, que nos feliciten, que nos alaben, que nos reconozcan como grandes? Si Él no lo hizo, ¿cómo lo haremos nosotros? Cristo vino al mundo, Él es el Redentor, Él es el rescatador, pero ¿por qué era necesario que un rescatador viniera al mundo, un Redentor? ¿Por qué? Vean, era necesario un rescatador desde Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y entonces quedaron como esclavos tanto del pecado como del diablo, prisioneros, esclavos. O sea, podríamos decir que Satanás y el pecado secuestraron a Adán y Eva. Y para que ellos fueran libertados tenía que pagarse un rescate. Antes de ser convertidos, nosotros éramos esclavos del diablo y del pecado. Ahora, tal vez a ustedes les parezca eso una exageración, pero el hombre sin Cristo, el hombre que no es cristiano, el hombre que no ha nacido de nuevo es esclavo del pecado. Yo sé que aquí hay muchas personas que no son convertidas. Yo sé que hay aquí muchas personas que no son cristianas, que no creen en Cristo, que no obedecen a Cristo. Déjenme decirles que ustedes son esclavas del pecado. No estoy inventando, no estoy suponiendo. Es así lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? ¿Saben qué? Porque el hombre una de dos, o sirve a Dios o sirve al pecado, al diablo. No hay de otra. Si tú no sirves a Dios, estás sirviendo al pecado y al diablo. No hay otra clase de servicio. ¿Y sabes cómo podemos demostrarte que tú eres esclavo del pecado? Porque no puedes dejar el pecado. No puedes. Con fuerza de voluntad tal vez dejes de fumar. Con fuerza de voluntad tal vez dejes de beber. Pero con fuerza de voluntad tú no puedes dejar la ira, la soberbia, la envidia, los rencores, los malos pensamientos, la lujuria, la pornografía. Tú no puedes. Contra eso no puedes. Inténtalo y verás que no puedes. Contra el pecado no hay nadie que pueda. El único que pudo fue Cristo viniendo al mundo. Cristo vino a vencer el pecado, porque nadie podía contra Él. El hombre orgulloso cree que puede cambiar en cuanto se lo proponga. Pues sí tengo muy mal carácter, pero a partir de mañana voy a tener un carácter dulce y amable. A ver, inténtalo. A ver si puedes. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Esta palabra rescate es la palabra lutrón en el griego. Esa palabra lutrón hablaba del precio que se pagaba por liberar a un esclavo. O sea, los esclavos se vendían en aquel tiempo. Unos que no podían pagar una gran deuda se vendían a sí mismos y se convertían en esclavos. O sea, no tengo dinero para pagarte, pues te pago con mi vida. Trabajo para ti de gorra y
pues ya ni modo. Esos esclavos, ¿cómo podían dejar de ser esclavos? Pagando su deuda, pero un esclavo, ¿cómo podía pagar su deuda? Un esclavo no tenía un sueldo. El sueldo que le pagaban era la comida. No había tal cosa como un sueldo. Entonces, ¿cómo podían salir de ahí? Nunca. Pero había una forma en que un esclavo podía dejar de ser esclavo. ¿Saben cómo? Si alguien iba y pagaba su rescate. Si llegaba alguien, un pariente rico, y pagaba el rescate, entonces era redimido. El que pagaba el rescate era su redentor, entonces él era redimido y ya no era esclavo, ya era libre. Aquí dice nuestro texto que Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para dar su vida en rescate de personas que éramos esclavas del pecado y del diablo. No podíamos dejar el pecado, no podíamos dejar de pecar. Y véanlo en Hebreos, en el capítulo 9. Romanos 9, Hebreos 9. Vean el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dice una sola vez, ¿saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento los animales eran ofrecidos una y otra vez, sacrificio tras sacrificio. Dice, Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. O sea, no tenía que ser un sacrificio repetido, no tenía que repetirse. Para llevar los pecados de muchos. Vean, para llevarlos. Esta palabra, para llevar los pecados, en la versión antigua, ¿saben cómo dice? Dice, para agotar los pecados de muchos. Y en la nueva versión internacional, tiene también una buena traducción, dice, para quitar. O sea, ¿para qué murió Cristo? Para llevar nuestros pecados, para quitarlos, para agotarlos. Pero ¿los pecados de quiénes? Ya vimos que no de todos. Cristo llevó los pecados, cuando Él estaba muriendo en la cruz, estaba llevando los pecados de todos los que creeríamos en Él. Solamente una persona infinita podría haber hecho eso. Él era puro y santo, Él nunca pecó, pero tuvo que cargar con nuestros pecados para poder acabar con ellos, para poder quitárnoslos, para poder limpiarnos de nuestro pecado. Cristo nos limpió cuando estaba en la cruz, pero vean, no de hecho, no en teoría, nos limpió de hecho. Cristo sufrió la paga que nuestros pecados merecían. ¿Qué dice Romanos? La paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que merece el pecador? La muerte. Lo mismo, cualquier tipo de pecador, todos los pecadores merecemos la muerte. No hay pecados grandes, pecados pequeños, todos los pecados merecen la muerte. Cristo pagó por los pecados de los que creerían en Él, los pecados pasados y presentes y futuros. Porque cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros. Todos. Ahora, si tú has creído en Cristo, Cristo pagó por tus pecados que cometiste antes, por los que estás cometiendo ahorita y por los que vas a cometer mañana y pasado mañana. ¡Wow! Cristo no pagó por unos ciertos pecados y nosotros tenemos que pagar por otros. No, Él pagó por todos, por toda clase de pecados, los más horrorosos y aberrantes que pudieras haber cometido. Cristo pagó por ellos. Y es por eso que dice Pablo en Romanos 6, vean este texto. Está hablando a creyentes, obviamente, y vean lo que dice en Romanos 6:14.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Vean lo que dice. Esta es una promesa. Es una promesa que podemos reclamar. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué quiere decir que no se enseñoreará? Quiere decir que el pecado no nos controlará, no nos dominará como antes. Antes el pecado nos zarandeaba, éramos sus juguetes. Pecábamos de una manera y de otra, desde la mañana y hasta la noche, y pecábamos a toda hora. Pero si, estando en Cristo, habiendo creído en Cristo, dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Entonces, quiere decir que Cristo murió en la cruz y rompió el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, si pecamos, pecamos porque queremos. Porque podemos dejar de pecar con la ayuda de Dios. Los inconversos no pueden. Un inconverso tiene que pecar porque no le queda de otra. Su naturaleza está inclinada completamente al pecado y no puede dejar el pecado. Tú por ti mismo no puedes dejar el pecado. Para que tú dejes el pecado tienes que creer en Cristo. Dios te da su Espíritu Santo y el Espíritu Santo te capacita para que puedas vencer en la lucha contra el pecado. De otra manera tú nunca podrás vencer por ti mismo. Nunca cambiarás. Nunca cambiarás por ti mismo. Sí, puedes venir al culto cuantas veces quieras, pero eso no garantiza que tú vayas a cambiar. Hay personas aquí que tienen 20 años viniendo y no han cambiado. Personas que tienen 20 años leyendo la Biblia y no han cambiado. La persona cambia no por leer la Biblia, la persona cambia porque el Espíritu Santo está en él. Entonces, el pecado ya no se enseñorea de los creyentes, porque dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Estamos bajo la gracia y acuérdense que la palabra gracia tiene dos significados. Gracia, favor inmerecido y poder de Dios. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el poder de Dios. Es el poder de Dios el que nos hace decirle no al pecado. Si no pecamos no es porque seamos inteligentes, ni listos, ni previsores, ni astutos. Si no pecamos es porque Dios nos ayuda a que no pequemos. Es el Espíritu Santo morando en nosotros que nos capacita para vencer en la lucha contra el pecado. Además, solamente los creyentes luchan contra el pecado, los inconversos no. Los inconversos lo que quieren es eso, y quieren más. Nosotros los que hemos creído en Cristo no queremos pecar. No queremos. No somos reprimidos, no somos hipócritas, no queremos pecar. No queremos ofender a nuestro Dios. Amamos a Cristo, no queremos entristecerlo. Queremos obedecerle, queremos que Él esté contento con nosotros. El pecado mora en los creyentes, pero ya no puede esclavizarnos como antes. ¿Quieren ustedes saber si son salvos ustedes? Si el pecado ya no los domina, ustedes son salvos. Pero si ustedes siguen cayendo en los rencores, en las envidias, en los ceitos, en los pleitos, en las malas palabras, en el egoísmo, en la pornografía, en las copitas, entonces ustedes no son salvos, no se engañen. Cristo nos libró del poder del pecado, del control del pecado, pero no de su presencia. Hay pecado todavía en nosotros, el remanente, los vestigios de aquel pecado que estuvo ahí, lo que heredamos de Adán, el viejo hombre que todavía está ahí. Pero si tú andas en malos pasos, si andas haciendo cosas que no debes hacer, que tú sabes que no debes hacer, andas en esas, tú no eres cristiano. Así de sencillo. Y aunque lo digas, pues puedes decirlo, pero nadie te va a creer. Todo el mundo va a decir que eres un hipócrita. Entonces ya vimos acerca del rescatador. Ya vimos algo acerca del rescate. Ahora vamos a ver el precio, algo acerca del precio que se tuvo que pagar. A dar su vida en rescate. El hermano Tomás nos enseñaba el otro día que Dios ve el pecado como una deuda. El hombre peca y al estar pecando está contrayendo una deuda infinita contra un Dios infinita, contra un Dios infinita. Cristo nos enseñó a orar: Padre, perdónanos nuestras deudas
como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Así ve Dios el pecado, como una deuda. Pero es una deuda que no tenemos dinero para pagarla. Y eso lo dice gráficamente y poéticamente en el Salmo 49 el rey David. ¿Quieren checar? Salmo 49, léanlo en el versículos 6 y 7. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Ven, aquí está nuestro tema. Los ricos no pueden pagar con su dinero por sus pecados, ni pueden pagar el rescate de otros pecadores. Supongamos que la abuelita de Carlos Slim está en el infierno y le manda a hacer muchas misas a su abuelita, pues quiere sacarla del purgatorio porque pues, les hacen creer que esas personas no están en el infierno, sino están en el purgatorio. El purgatorio es un lugar donde supuestamente purgan sus pecados, o sea, donde sus pecados son limpiados. Entonces, ¿quieres sacar a tu abuelita Carlos del purgatorio? Tienes que mandarle a hacer muchas misas. Pero como Slim tiene millones, no, pues le va a mandar a hacer millones de misas. ¿Será posible que con su dinero pueda sacar a su abuelita del infierno? Porque no está en el purgatorio. Las personas que se mueren, una de dos, o van al cielo o van al infierno. No hay término medio. Pero aquí nos dice claramente el rey David que nadie puede pagar el rescate de nadie. Dice el 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, jamás. Nadie puede pagar por sus propios pecados ni por los de sus parientes. Esas misas para que saquen a las personas del purgatorio es pura sacadera de dinero, puro negocio. Ahora, si tú vas a una iglesia católica de las más chafas, pues una misa por tu difunto, pues a lo mejor te cuesta 300 pesos o 500, no sé cuánto cobrarán. Pero si Carlos Slim va a una iglesia, pues va a ir a la catedral. ¿Cuánto te cobrarán en la catedral por una misa por un difunto? O porque recen para que saquen un alma del purgatorio. No te van a cobrar 500 en la catedral, ni en la basílica tampoco. El pecado es una ofensa infinita contra un Dios infinito y nadie puede pagar eso. Y es por eso que es una ofensa infinita que los que ya están en el infierno nunca van a salir de ahí. Nunca. La liberación del pueblo de Israel, cuando estaban esclavos de Egipto, es vista como una redención. Véanlo en Éxodo, en el capítulo 6 del Éxodo. La palabra Éxodo quiere decir salida, ¿se acuerdan? Y habla de la salida de los israelitas que estaban esclavos de Egipto para ir a la tierra prometida. Éxodo 6. Vean lo que le dice Dios a Moisés. Éxodo 6, versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, o sea, de su esclavitud, porque eran esclavos en Egipto. Y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Vean, os redimiré. Quiere decir, yo los voy a rescatar. ¿Son esclavos? Pues yo voy a pagar su rescate. Pero vean, todavía no moría Cristo. Nosotros somos redimidos porque Cristo nos redimió. ¿Y ellos cómo fueron redimidos? El poder de Dios es el mismo precio que se pagó ahí. Vean, humanamente hablando, era imposible que los israelitas salieran de Egipto. Porque los egipcios eran los dueños, los patrones, los que tenían las armas. Los esclavos pues, eran pobres.
No tenían armas, eran esclavos. ¿Cómo podían haberse liberado? Imposible. Es por eso que Dios le dio a Moisés la capacidad de hacer milagros. Si Moisés hubiera ido con Faraón y le hubiera dicho, Jehová dice que dejes ir a mi pueblo, pero no hubiera hecho milagros, pues se hubiera reído de él. ¿Y cómo fue? Se rieron de él de todas maneras. Pero cuando empezaron a venir plaga tras plaga, entonces empezaron a tener miedo los egipcios. Se dieron cuenta que Dios estaba detrás de Moisés. Entonces, el poder de Dios fue el que redimió a los israelitas que eran esclavos. Ahora, nosotros antes de ser convertidos éramos esclavos del pecado, como todos los demás. Éramos esclavos del pecado y del diablo. Nos zarandeaba y nos hacía como él quería. Alguien dijo que es más difícil salvar a un pecador que crear un mundo. ¿Por qué? Porque para crear un mundo la materia no se resiste. Pero para que un pecador sea salvo, siempre se resiste. Somos tan necios que aunque sabemos de las consecuencias de nuestros pecados, no queremos dejar el pecado. Hay hombres que aunque saben que van a destruir a su familia, van a destruir a sus hijos, van a destruir todo lo que tocan, siguen con sus vicios, con sus borracheras, con la droga, con el adulterio. No les importa el daño que causan. Qué terrible es el pecado. Era más fácil sacar a los israelitas de Egipto que salvar a un pecador. Era más difícil. Yo les comenté hace rato que sabemos de personas que tienen más de 20 años leyendo la Biblia y no pueden dejar el pecado. ¿Cómo es posible que si tienen 20 años viniendo y leyendo la Biblia no pueden dejar el pecado? No es la lectura de la Biblia la que rompe las cadenas, las ataduras del diablo. Quien rompe las cadenas es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Vean Marcos, capítulo 10, otra vez. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra por habla de la muerte sustitutiva de Cristo. O sea que cuando Cristo murió, Él fue nuestro sustituto. O de la expiación vicaria. La palabra vicaria quiere decir representante. Cristo murió como nuestro representante. O sea que cuando Él murió, la muerte que nosotros merecíamos. Él murió en nuestro lugar, sufrió en nuestro lugar. En rescate por muchos, a favor de muchos. Cristo no merecía la muerte. Él era puro y santo. Los que merecemos la muerte somos nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro que Él era el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo tenía que morir por los injustos, pero no por todos. En el Antiguo Testamento, los oferentes llevaban un sacrificio al tabernáculo, al templo. Imagínense a la persona que iba rumbo al tabernáculo, llevaba aquí su borreguito, lo iban a sacrificar. La persona que llevaba el borreguito, él entendía que había culpa en él, no en el borreguito. El borreguito, ¿qué culpa tenía? No, el culpable era la persona que llevaba el borreguito. ¿Y a quién mataban? No al culpable, mataban al borreguito. Pero supongamos que una persona llevaba un sacrificio, pero no reconocía ninguna culpa. Yo no sé por qué la ley nos exige que llevemos estos animalitos. Este animalito lo hubiera yo matado y me hacía una barbacoa. ¿Por qué me dicen que tengo yo que llevarla allá? Los que no se reconocían culpables y llevaban el sacrificio, ¿les servía de algo que llevaran el sacrificio? No.
A los que les servía llevar el sacrificio eran a los que reconocían su culpa. Dios quiere, hermanos, que reconozcamos que somos culpables. ¿Habrá aquí alguno que sea inocente, intrínsecamente inocente? Todos somos culpables, todos somos pecadores. Los corderos que llevaban, los palominos, los becerros, todos eran inocentes. Ellos no eran culpables de nada. Vean Primera de Pedro. Capítulo 1. Pedro le habla a los expatriados de la dispersión, o sea, los creyentes que fueron dispersados por su fe, que tuvieron que huir para salvar su vida. Y vean lo que les dice en el versículo 18, Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados, ven es nuestra palabra lutrón, o la palabra redimidos. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, esa manera de vivir la heredaron de sus padres. Padres pecadores tienen hijos pecadores. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Entienden por qué aquellos corderos tenían que ser sin defecto? Porque apuntaban a un cordero que vendría que sí sería verdaderamente sin defecto. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese era nuestro Señor y Salvador. Fuimos librados, fuimos redimidos con una sangre preciosa. Pero esta palabra preciosa quiere decir valiosa, y en realidad valiosísima. Porque ninguna sangre podría haber hecho eso. Los ángeles no podrían haber pagado por nosotros. Ningún ser humano podría haber pagado. El único que podría haber hecho eso era Cristo, el Hijo de Dios. Una sangre infinita para saldar una deuda infinita. Cristo era un cordero sin mancha y sin contaminación, pero nosotros estamos muy manchados de los pies a la cabeza y bien contaminados. Ahora pasen a la 1 Corintios 6. Vean el 18, 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todos los pecados son horribles, pero la fornicación tiene un distintivo muy especial. Los que caen en la fornicación, en el adulterio, quedan marcados, quedan cicatrizados, porque pecan contra sí mismos, contra su propio cuerpo, dice. Y dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está hablando de creyentes. El Espíritu Santo mora dentro de los creyentes. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Vean, si el Espíritu Santo está en una persona, esa persona ya no se pertenece a sí misma. Cristo nos compró con su sangre, entonces le pertenecemos a Él. Y la muestra de eso es que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, y dice el 20, porque habéis sido comprados por precio, vean, por un altísimo precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si hemos creído en verdaderamente, ya no podemos vivir como antes. Ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Cristo nos propició. ¿Se acuerdan de aquel hombre que hizo una oración, el publicano, que dijo, Dios, sé propicio a mí? ¿Qué quiere decir eso? Sé propicio a mí. Él entendía que Dios estaba enojado con él por su pecado, pero él entendía que no podía pagar. ¿Cómo te pago, Señor? Yo te he ofendido. ¿Cómo le hago para pagarte la deuda que tengo? Entonces cuando dice, sé propicio, es como diciendo, paga tú por mí. Yo no puedo pagar mi deuda. Entiendo que estás enojado conmigo, pero ¿cómo le hago para bajar tu coraje? ¿Te voy a dar dinero? Si tú crees que Dios está enojado contigo, vienes y dejas 500 pesos de ofrenda, ¿le vas a bajar el enojo a Dios? No. ¿Para qué quiere Dios tu dinero? Cristo, al morir en la cruz, llevó la ira de Dios que había en contra nuestra.
Entonces Cristo apaciguó la ira de Dios. Cristo nos fue propicio y también expió nuestro pecado. La palabra expiar quiere decir que quitó nuestra enemistad. O sea, éramos enemigos, ahora ya no lo somos. Ahora somos amigos. Ahora amamos a Cristo y Él nos ama. Pero vean, Cristo pudo expiar, Cristo pudo quitar la ira de Dios contra nosotros sin expiarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios pudo habernos perdonado sin que nos hiciera sus hijos, sin que Él fuera nuestro Padre. ¡Wow! ¿Pero cómo? ¿De qué serviría que nos perdonara y fuéramos al cielo y no viéramos a Cristo ni a Dios? Estuviéramos lejos de Cristo y lejos de Dios. Entonces, ¿de qué sirvió el perdón? El perdón verdadero consiste en que no solamente nos perdona, sino que nos hace sus hijos. Supongamos que enfrente de aquí vive un drogadicto que es huérfano, es malviviente, drogadicto, ratero, pónganle las cualidades que ustedes gusten. Y yo tengo un hijito de unos 8 años, y un día mi hijo está ahí en la banqueta con su celular, está sentado ahí, y el drogadicto ese le roba el celular, y mi hijo defiende el celular y le da un golpe, pum, y mata a mi hijo. Un drogadicto mató a mi hijo por quitarle su celular. ¿Qué merece ese drogadicto? Pero imagínense que yo no levanto cargos contra él y le digo que lo perdono. Yo puedo perdonarlo. Digo, ¿sabes qué? No voy a levantar ningún cargo contra ti. Ya si siguen el delito de oficio, pues allá ellos. Yo contra ti no tengo nada. Pero eso sería sorprendente, porque pues me duele mi hijito que le quitó la vida a mi hijito. Pero sorprendente sería que siendo ese muchacho huérfano, yo lo adoptara. ¿Sabes qué? Mataste a mi hijo. Yo quiero que ahora tú seas mi hijo. Y lo traigo a mi casa, le digo, ¿sabes qué, hijo? Ahora esta es tu casa. No solamente lo perdoné porque mató a mi hijo, sino que lo hice mi hijo. Es increíble. Es increíble que Dios no solamente nos perdona, también nos expía. Quita nuestra enemistad y ahora Él nos ama y nosotros lo amamos. ¡Wow! Es increíble. Es increíble que antes odiábamos a Dios y ahora lo amamos. Cada vez que tú pecas, estás odiando a Dios. Cada vez que tú pecas es como decirle a Dios, te odio, no quiero hacer lo que tú me digas. La obra de Cristo en la cruz influyó en Dios e influyó en los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. Nos representa delante de Dios y representa a Dios delante de nosotros. Es por eso que su obra no podría haberla hecho nadie. Él era Dios y era también hombre. Los ángeles no podrían haber hecho algo así. Cristo pagó nuestra deuda, pero no solamente pagó nuestra deuda, Él se acercó en amistad con nosotros. Supongamos que yo tuviera un hijo que tiene una gran deuda, que no puede pagar, pero yo soy rico y yo la pago. Yo pago la deuda que tiene mi hijo, pero yo estoy enojado con él. Estamos distanciados. Estoy enojado con él porque ha andado en tranzas y etcétera. Entonces no quiero ni verlo. Pago su deuda, porque digo, pues pobre, pues es mi hijo. Yo puedo pagar su deuda y seguir distanciado de él. Pero Cristo no solamente pagó nuestra deuda, sino que ya no hubo distancias. Él se acercó. ¿Entienden ustedes por qué no podemos decirle a un inconverso que Cristo murió en la cruz por él? De nada sirve que ustedes le digan a un inconverso, Cristo murió en la cruz por ti. No sabemos si murió por él. Él murió por su pueblo, no murió por todos. Cristo no murió para hacer posible la salvación de las personas, como decía Arminio. Cristo vino para salvar. Entonces, si le decimos a un drogadicto, Cristo murió en la cruz por tus pecados, eso no le sirve de nada a él. Se va a reír. Sí, hombre, tú dame para la botella, para la caguama.
Veamos por último el alcance del rescate. Vuelvan a nuestro texto. Marcos 10, que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el alcance. No dio su vida en rescate por todos. Porque si Cristo hubiera muerto por todos, todos tendríamos que ser salvos. Si Cristo pagó por todos, entonces ya nadie debe nada. Entonces ya Dios no le va a cobrar a nadie porque Cristo ya pagó la deuda de todos. Entonces, si Cristo pagó por todos, nadie debería de ir al infierno. Si ya Cristo pagó la deuda de todos. Si yo debo dinero y no tengo para pagarlo, pero un amigo mío paga mi deuda, yo ya no debo nada. Si ya mi amigo pagó mi deuda, pues yo ya no debo nada. Ahora, si Cristo pagó por todos, entonces ya nadie debe nada. Si Cristo pagó por todos, todos tendríamos que ser liberados, todos tendríamos que ser reconciliados, todos tendríamos que ser perdonados, todos tendríamos que ser salvados. Y las cosas no son así. Cuando Cristo murió en la cruz, ya había millones de personas en el infierno. Muchos tienen la idea de que el infierno va a entrar en operación después del día del juicio. No, el infierno ya estaba en operación ahorita. Lo que entrará en operación después del juicio es el lago de fuego. Lo que estaba en operación ahorita es el infierno. Todos los que murieron antes de Cristo, sin haberse arrepentido de sus pecados, todos están en el infierno ya. Cuando Cristo murió, millones de personas ya estaban en el infierno. Esas personas no conocieron el Evangelio. Es injusto que estén en el infierno si no conocieron el Evangelio. ¿En dónde están ahora los mayas, los aztecas, los totonacas y los chimecas que vivían antes de que vinieran los españoles? Todos están en el infierno. Todos, absolutamente. Porque la única forma de salvación está en la obra acabada de Cristo en la cruz. Y como ellos no conocieron el Evangelio, todos están perdidos. ¿Dios cometió una injusticia con eso? Cuando Cristo murió en la cruz, murió por personas concretas, por personas definidas. No, Cristo no murió. Pues a ver a quién le cae el 20, a ver si a alguien se le prende el foco y pues esa persona va a ser. No, Cristo ya sabía quiénes eran. Vean Isaías 53. El profeta Isaías es el profeta evangelista, le llamaban. Él entendió cosas que ningún otro profeta entendió. Dios le mostró cosas a él que a nadie les mostró. Y Isaías pudo ver 800 años antes de que Cristo naciera lo que Cristo haría en la cruz, que Él moriría y todo lo que lograría. Y de eso está hablando aquí en Isaías 53. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vean, Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿De todos? ¿De todos nosotros? Y dice el 7, angustiado él, Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. O sea, Cristo no se defendió y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea, tan numerosa es que ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cuál pueblo? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, a pesar de eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Saben ustedes qué significa esta palabra linaje? Habla de descendencia, habla de una raza nueva. Verá linaje, dice, vivirá por largos días, o sea, vivirá eternamente. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál será esa voluntad de Jehová? La salvación de los pecadores.
Y dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Cristo vería el fruto de su aflicción. Dice, y quedará satisfecho. ¿Será posible que Cristo haya intentado salvar y que quede frustrado y que no pueda? Yo quise salvarlos, pero no pude. Yo puse mi parte, pero pues ellos no quisieron poner la suya, pues ni modo. Tendrán que perderse todos. Eso hablaría de un Dios decepcionado, frustrado, incapaz, un Dios que no puede hacer las cosas bien. Pero dice, verá linaje. Él sabía que habría esa descendencia espiritual, que muchos millones de personas serían salvas por él. Estamos en el versículo, ¿cuál leí? El 10. Ahora vean el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo. Vean, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿Sabe quién es este siervo justo? Es Cristo. Es Cristo que siendo Dios tomó forma de siervo, como dice en Filipenses. Dice, justificará mi siervo justo en contraste con nosotros que somos siervos injustos. Dice, a muchos, los muchos que habla Marcos 10:45. Dice, y llevará las iniquidades de ellos. Las iniquidades es sinónimo de pecados. Cristo llevó las iniquidades de ¿quiénes? De los que estamos leyendo aquí. No llevó las iniquidades de todos, llevó nada más las iniquidades de los escogidos. Entonces Cristo logró lo que se propuso. Cristo quedó satisfecho. Cristo pagó el rescate y quedó satisfecho de los resultados. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tuviera 6 hijos y que anduvieran por allá en un lugar paseando y que secuestraran a mis 6 hijos y que me lo hagan por teléfono. Señor Moisés, aquí tenemos a sus hijos y queremos tanto por cada uno de sus hijos. Saben que soy rico, pues me van a pedir un buen dinero. Entonces saco el dinero del banco y pago el rescate de mis 6 hijos. Lo voy y lo dejo donde ellos donde ellos me indiquen, en algún banco, en algún lugar, no sé. Voy y dejo el dinero. Si yo ya pagué el rescate de mis 6 hijos, yo espero ver a los 6 hijos de vuelta. ¿Estaría yo satisfecho si me regresaran 5? Oigan, pues si yo les pagué el rescate de los 6, ¿cómo me están mandando 5? Si uno solo de aquellos por los que Cristo pagó se perdiera, Cristo no estaría satisfecho. Yo pagué por tantos, tantos tienen que ser salvos. Ni uno más, ni uno menos. ¿Entienden ustedes por qué el Dios de los arminianos no es el Dios de la Biblia? Los arminianos creen que Cristo quiso salvar a muchos, pero no se dejaron. No quisieron. Sí, pues yo quise salvarlos, pero pues ellos no quisieron. Un Dios frustrado, un Dios decepcionado. Yo los quise salvar, pero pues la voluntad de ustedes fue más fuerte que la mía. No pude salvarlos. Arminio creyó, y Pelagio también, que el hombre es su propio Salvador. Vean 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, redimidos, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Vean, Cristo fue destinado desde antes de que el mundo fuera hecho para hacer lo que hizo. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vean, ¿por amor de quiénes? De los escogidos. Pero un inconverso lee esto y dice, Cristo murió en la cruz por amor de mí. Pero ven, esta palabra, por amor de vosotros, no se aplica a todos. ¿A quiénes se aplica entonces? Vean lo que dice 1:1, 1 de Pedro 1:1. Pedro,
apóstoles de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto, el Asia, etcétera, son los que estaban huyendo por su fe, eran los perseguidos que perdieron sus casas y que huían por salvar su vida. Eran creyentes verdaderos, no eran hipócritas. Iban el 2, elegidos según la presencia de Dios. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De los elegidos. Cristo derramó su sangre solamente por los elegidos, no por todos. Ahora, ¿quieren ustedes saber si son de los elegidos? Eso no es complicado. Si ustedes no son dominados por el pecado, ustedes son elegidos. Si ustedes de veras quieren obedecer a Dios y hacer su voluntad, ustedes son elegidos. Si ustedes luchan con todas sus fuerzas en contra del pecado, ustedes son elegidos. Pero si a ustedes les gusta el pecado y eso es lo que quieren, ustedes no son elegidos. Quieren vivir egoístamente, quieren vivir para ustedes mismos, quieren hacer su propia voluntad y no quieren hacer la voluntad de Dios, ustedes no son elegidos. Vean Juan capítulo 10. Aquí habla Jesús y vean lo que dice en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vean, Cristo da su vida no por todos, da su vida por las ovejas, solamente por las ovejas. Y ven el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El otro día hablábamos de esta palabra conocer, quiere decir, yo amo mis ovejas y mis ovejas me aman a mí, eso es lo que quiere decir. Cristo da su vida por los que le aman, pero no da su vida porque le aman, sino que le aman porque Él dio su vida por ellos. Uno es la causa y otro es el efecto. Y vean también lo que dice el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil judío. O sea, habla de los gentiles, ¿sí? Aquellas también debo traer. O sea, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dios no se fija si eres judío o gentil. Dios se fija si tú crees en Cristo realmente. Cristo murió por las ovejas, pero vean, nadie nace siendo oveja. Nadie. Todos nacimos siendo cabritos. Cristo conoce sus ovejas y derramó su sangre por ellas. Los cabritos te dan de topes. Las ovejas son mansitas y humildes, pero los cabritos no, ni te les acerques. Nuestro tema se llama la redención limitada. Pero a muchos este tema no les gusta. ¿Saben por qué? Dicen, si Cristo murió por unos y no por otros, entonces Dios es injusto. ¿Cómo es posible que muere por unos y no por otros? Debería de haber muerto por todos y darnos la oportunidad a todos de ser salvos. Vean, Cristo no tenía la obligación de venir al mundo. Él pudo dejarnos perecer en nuestros pecados. Rásquense con sus uñas. ¿Por qué tuvo que venir? Se llama redención limitada, pero nosotros no limitamos su redención. Su redención, lo que Cristo hizo en la cruz, es suficiente para salvar a todo el mundo si todo el mundo creyera. Pero Él ya sabía que muchos no iban a creer en Él. No derramó su sangre por esos. Es una redención limitada por Dios mismo, no por nosotros. Dicen los arminianos que nosotros negamos la eficacia de la sangre de Cristo. ¿Y saben qué? Quienes niegan la eficacia de la sangre de Cristo son ellos. Porque según ellos, la muerte de Cristo no aseguró la salvación de nadie. Nosotros creemos que aseguró la salvación de algunos, no de todos. La aseguró. Entonces, los que están limitando la eficacia del poder de la sangre son ellos y no nosotros. Hay muchos versículos que parecen decir que Cristo murió por todos. Pero si analizamos el contexto nos damos cuenta en dónde está el error. Cristo no murió por todos. Vean uno de estos textos en 2 Corintios 5. Hay muchos, pero no más vamos a ver este. 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5:14.
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ven, dicen, ahí está, aquí dice que Cristo murió por todos, dice, luego todos murieron. Y dice, y por todos murió, aquí está otra vez, que por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se dan cuenta que no está hablando de todos? Dice aquí que en el 14 que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, si Cristo murió por ti, tú vas a morir a tus intereses egoístas. O sea, si yo creo que Cristo murió por mí, yo ya no puedo vivir para mí mismo, porque ya me compró y le pertenezco. Yo ya no puedo vivir egoístamente como antes. Y vean cómo dice, y por todos murió, dice, para los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Son los creyentes, los que tienen vida espiritual, dice, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nuestro deber es vivir para Cristo, para servirle, para hacer su voluntad. El hombre egoísta, el hombre orgulloso, quiere las cosas a su manera, vivir para sí mismo, le importa su dinero, la familia, la casa, su carro, le importa su vida, pero Dios no le importa ni su prójimo tampoco. No podemos hacer eso nosotros ahora. Cristo murió, hermanos, por millones y millones de personas. Y si ya millones de personas están en el cielo y muchos más millones estarán, ¿por qué no ustedes? Cristo derramó su sangre por millones. Esto quiere decir que hay oportunidad para todos los que estamos aquí. Millones murieron sin conocer jamás el Evangelio. No tuvieron la oportunidad, pero Dios no estaba obligado a darles esa oportunidad. Pero nosotros la tenemos. Entonces, ¿qué les detiene a ustedes? Si ustedes no son salvos, ¿por qué no lo son? Cristo les invita y les dice que la salvación es gratis, el perdón es gratis. Lo único que tienen que hacer es pedirle perdón. Y Dios los perdona, así de sencillo. Pero si ustedes creen ser buenos, si ustedes creen que no son pecadores, ustedes no van a pedir perdón y ustedes nunca serán salvos. Si Dios hubiera querido, hubiera podido salvarnos a todos. ¿Qué trabajo le costaba? Pues Él es el dueño de todo. Pero Dios no quiso salvarnos a todos. Quiso salvarnos nada más a una cierta parte. Y a la otra no. ¿Saben por qué no quiso salvarnos a todos? Porque Él quiso que nos diéramos cuenta de cuán terrible cosa es ponernos en contra de Él. Con Dios no se juega. Contra Dios nadie puede. ¿Quieres seguir pecando? Atente a las consecuencias. Si tú quieres vivir en pecado, Dios no pierde nada. Pero si tú quieres vivir en pecado, atente a las consecuencias. Dios te va a llamar a cuentas. Dios quiso mostrar al universo entero que Él es un Dios muy grande y que nosotros somos simplemente criaturas. Tenemos la obligación de obedecerle. Y el que no quiere obedecerle, qué terrible destino le espera. Muchos dicen, ¿yo seré uno de los escogidos? ¿Seré uno de los predestinados? ¿Seré yo uno de aquellos por quienes Cristo murió? Ni nos preguntes a nosotros. Nosotros no sabemos si tú eres escogido o no. Tu obligación no es investigar si eres de los escogidos. Tu obligación es arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo. Hazlo. Esa es tu obligación. Y cuando tú te arrepientas y creas en Cristo, entonces entenderás que ya Dios te perdonó y que Cristo murió por ti. Y entonces tendrás motivos para reír y para cantar. Dios no comete ninguna injusticia al no salvarnos a todos. Todos somos injustos. Todos mereceríamos ir al infierno. Es increíble que pecadores como nosotros vayamos a estar un día en el cielo. Moisés fue un asesino. El apóstol Pablo fue un autor intelectual de la muerte de muchos. El ladrón fue ladrón. Las prostitutas, muchas prostitutas fueron salvas. Es increíble que en el cielo haya pecadores, pero los hay. En el cielo no hay buenas personas. Los que están en el cielo son puros hombres que fueron pecadores.
Si ustedes están escuchando el Evangelio hoy, están teniendo una oportunidad que muchos no tuvieron. Ya estamos para terminar el año. Muchos de los que están aquí tuvieron COVID y la libraron. Si la libraron es porque Dios quiso darles otra oportunidad. Pudieron haber muerto por el COVID sin haberse arrepentido. ¿Cuántos de ustedes tuvieron accidentes? ¿Cuántos de ustedes participaron en alguna balacera que oían las balas cómo pasaban cerca de su cabeza? Pero Dios no quiso que murieran. ¿Por qué no quiso? Porque quiso darles otra oportunidad. Si no se arrepintieron antes, ¿no se arrepentirán ahora? Dios no tiene ninguna obligación de estarnos insistiendo a que dejemos nuestro pecado. ¿Qué se gana Dios si dejamos nuestro pecado? Él no se gana nada. Si tú dejas de pecar, tú eres el que ganas, el que gana. Nosotros te invitamos de nuevo a que vengas a Cristo, a que confíes en Cristo, a que te arrepientas de tu pecado y vengas a Él. Porque fuera de Él, fuera de Cristo, no hay salvación para nadie. Los que confían en sus obras no pueden ser salvos. Si tú crees que llegas al cielo porque eres una buena persona, te equivocas. En este mundo no existen las buenas personas. Todos somos pecadores. Cristo tenía que morir en la cruz porque si no hubiera sido así, nadie hubiera sido salvo. Pero está escrito que vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y millones de personas estarán en el cielo. En el cielo ya no vamos a tener diferentes idiomas. Todo volverá a ser como en los principios de la creación. Todos tendremos un mismo idioma. Todos cantaremos a Dios en el mismo idioma. ¿Cómo va a ser el asunto? Yo no lo sé. No vamos a ir a interlingua. No. Todos vamos a cantar en el mismo idioma. Millones de personas. Ahí estarán de China, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Perú, de Ciudad Neza. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, gracias por lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Oh Dios, gracias por tu misericordia. Gracias porque Él es el justo, porque solamente Él pudo pagar. Gracias por su obra perfecta, por su vida perfecta, por su obediencia perfecta. Y aunque nosotros somos imperfectos, Padre, te amamos y queremos amarte más cada día. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.